Listo, muy buenos días a todos. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase. El día de hoy vamos a ver básicamente dos cosas. Una es cómo pedir memoria dinámica para ya no estar limitados a que tenemos que trabajar en el stack. Es decir, en principio no conocemos el tamaño de nuestros arreglos cuando vamos a compilar, sino que esos pueden ir cambiando o podemos recibir esa información es en tiempo de ejecución. Y la segunda parte que vamos a ver es cómo podemos utilizar las estructuras modernas de C++ para facilitarnos el uso de estos arreglos y evitar, digamos, algunos problemas que pueden surgir cuando uno programa con estos arreglos primitivos, pero no tiene cuidado, por ejemplo, con devolver la memoria. Entonces uno puede arriesgarse a tener fugas de memoria y cosas de ese estilo. Entonces vamos a ver ambas el día de hoy de forma muy sencilla para seguir trabajando pues en esta parte de programación con arreglos. Recordemos que también había una relación entre los punteros y los arreglos. Recordemos que los punteros eran unas variables que guardaban direcciones de memoria y que el nombre de un arreglo primitivo era un puntero a donde arrancaba ese arreglo. Recordemos también que los arreglos en general son bloques homogéneos de memoria, todos son del mismo tipo de datos y también que podemos saltar en la memoria utilizando esa aritmética básica de punteros que vimos, que si cogemos un puntero y le sumamos uno, él no salta en un bit, sino que él lo que hace es saltar en un espacio de lo que ocupa el tipo de datos al que él apunta. Entonces, si apunta a un float, saltará 4 bytes, si apunta a un double, saltará 8 bytes en la memoria, cuando le hacemos un más uno. Entonces, eso era una forma de, una relación que podíamos ver que también, digamos, se recomendaba no usarla, esa notación de punteros, porque eso lo hace el compilador y que más bien nosotros utilizáramos los corchetes cuadrados para acceder a los elementos, que es la forma más clara en un programa de utilizar nosotros ese tipo de cosas. Entonces vamos a mirar lo de la memoria dinámica. Recuerden que cuando nosotros hacíamos arreglos en el stack, o sea que conocíamos el tamaño, que es lo que tenemos aquí abajo, esos arreglos tenían un tamaño fijo, que se conocía el tiempo de compilación, y esos iban a un pedazo de la memoria RAM que se llama el stack. Recordemos también que ese stack tiene como un tamaño fijo. Si nosotros utilizamos el comando ulimit "-s", entonces podíamos preguntar cuál era el tamaño. Esto es en kilobytes. Entonces, más o menos esto lo que me está diciendo es que yo tengo un tamaño máximo de 8192 kilobytes en el stack, y eso quiere decir entonces que es alrededor de 8 megabytes. Y entonces, eso nos quiere decir, si dividimos por 8 para quitar el bytes, quiere decir que podemos tener máximo como 1 millón de doubles disponibles. Entonces, lo que les pido es que vayan al código que se llama Primitive Arrays Stack. Ese es el primero que tenemos nosotros acá. ¿Listo? Primitive Arrays Stack. Este. Ábranlo. Exactamente este mismo código que yo tengo aquí. Es este mismo. Y lo que van a hacer ustedes es ir cambiando este número, que ya está bastante grande, ir cambiando para que ustedes en sus computadores donde estén ejecutando encuentren cuánto es el tamaño máximo que pueden obtener, ¿sí? ¿Cuánto es el tamaño máximo que pueden obtener acá? ¿Ok? Entonces dice José Esteban Belén Barroso, ¿por qué 1 millón? Porque, de nuevo, mira, el stack es del orden de, otra vez, un límite menos ese, 8192 kilobytes, o sea que esto es 8192 por 1000 bytes. Entonces es 8 millones de bytes aproximadamente, ¿cierto? 8192 por 1000. Entonces es 8 millones de bytes. Un DAO ocupa 8 bytes, entonces tú divides por 8 y te queda que te quedan 1 millón. Un megabyte, un mega más bien. ¿Listo? Gracias por la pregunta. Entonces jueguen con ese código y me dicen en sus computadores, cópienlo en el chat, por favor, cuáles son esos tamaños máximos que le salen, comparándolos con el ulimit que tienen acá, ¿sí? Y dividiendo pues este ulimit por 8 para ver si sí corresponde. Yo también lo voy a hacer. Entonces voy a compilar el código así como está. Primitive Arrays Stack. ¿Listo? Lo voy a ejecutar y a mí ya me dio segmentation fault inmediatamente. Voy a bajarlo. Voy a ponerlo en 150.000. En este caso, voy a compilar, voy a correr. Me está dando segmentation fault todavía. Voy a verificar que sí sea este. Primitive Arrays Stack. Sí. Ah, sí. Claro, no lo he actualizado.
Y ahora sí. Va a compilar, va a correr y ahora sí me dio algo. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es imprimir la dirección de data de cero y también el puntero data, y eso es la misma cosa. Pero entonces con 150.000 sí me funciona. Pero sé que con 1.500.000 no. Yo sé que con alrededor de 1.000.000, en mi caso, en este computador, también voy a tener problemas. Entonces voy a compilar y voy a correr y ahí todavía funciona. Pero si le pongo 1.100.000, esperan que lo sea. Y bueno, ahí voy probando. Háganlo ustedes también y cópienme por favor en el chat. ¿Listos? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da la salida del comando en la consola ulimit-s en sus computadores? Alguien, por favor, cópienlo ahí en el chat para yo poderme dar cuenta. Elena Ángel le aparece 6.612, Alejandra de José Esteban 8.192. Miren que eso implica que no es estándar. Santiago dice que tiene un error. Le dice total size of local objects exceeds maximum. Entonces ahí te están diciendo precisamente el error. Eso debe ser la cantidad posible de tamaño que tú tienes disponible. Entonces, es diferente al mío, pero es la misma cosa. Es un error en tiempo de ejecución de tu código. Bájale el número, ¿no? Juega con el número. No le pongas 1.500.000, sino menos. Entonces, yo lo que espero es que, por ejemplo, el límite para Ángel no sea como el de, digamos, el que yo estaba calculando acá, como alrededor de 1.000.000, sino un poco menos. Ahora, cuando ustedes lo corren, cuando empiezan a jugar con este código, ¿cuál es este número máximo que pueden colocar? Que yo voy a dejar el mío ahí, es alrededor de 1.025.000. Escriban por favor en el chat el que les da a ustedes. Así hay más o menos aproximado. Santiago Andrés dice 225 millones. ¿Y tú ya pusiste cuánto es el tamaño que te... Tienes que buscar el punto más grande en el que sí funcione. No, ni idea. Yo no sé de Windows cómo es para que tú mires el tamaño del stack. Pero estoy seguro de que no es eso, a menos que tengas demasiada memoria RAM. O sea, estás diciendo 225.000. Estás buscando el más grande que funcione, no el más grande que no funcione. Entonces, 225 millones por 8. ¿Tú cuántos gigabytes de memoria RAM tienes? Porque según esto, 225. No, 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 pero es que eso del stack depende del computador. Te está funcionando con 225 millones de elementos y te imprime las direcciones de memoria, ¿sí? Si no imprime nada, entonces no está funcionando. No, porque mira que este programa tiene que imprimir la dirección de memoria de data y la dirección de memoria del inicial. Entonces, sí, se está ejecutando, pero no está ejecutando exitosamente, porque no está imprimiendo nada. Entonces, no está funcionando. Mira que cuando yo lo ejecuto, tiene que salir esas dos direcciones de memoria, ¿listo? Sí, porque tendrás que tener muchísima memoria RAM, pero excesiva. Entonces, sí, ahí es para que veas también, eso es maluco, ¿no? Porque se lleva uno la idea de que el código está ejecutándose exitosamente y eso no es verdad. Bueno, entonces esto es para que ustedes vean que existen unos límites en el stack. ¿Por qué le hago énfasis a esto? Yo he visto personas que trabajan en haciendo algunos programas alguna vez y no tienen en cuenta este tipo de cosas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer un arreglo de tres dimensiones, entonces tienen un n por n por n. Y es muy sencillo, simplemente ponen un n igual a 1.000, que no es grande en cada dimensión. Si van a simular un fluido, pues eso no es muy grande. Y resulta que ese n por n por n les da pues inmediatamente 10 a la 9 y ya les da segmentation fault. Entonces no les funciona y no tienen ni idea de por qué, pero pues es algo tan sencillo como esto. Bien, entonces
Una cosa importante antes de seguir es que hay una estructura moderna que se llama STD Array, que lo que trata es de mejorar esa interfaz de nuestros arreglos primitivos, dándole como una interfaz de trabajo con la librería estándar C++ y la permite modernizar y permite utilizarla entre los algoritmos estándar, que son cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, con STD Array uno también pues, puede simular estos arreglos, pero como son arrays también de tamaño fijo, uno está sujeto a los mismos límites de antes. Entonces, mejora la interfaz, pero no resuelve el problema del tamaño. ¿Listo? Si ustedes quieren ejecutarlo, el código se llama std arrays stack. Lo voy a ejecutar acá, lo voy a compilar y lo voy a ejecutar. Que nos más std arrays stack. Ve, me está peleando. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ir arriba. Dice std out data. Entonces, claro, eso yo no lo puedo hacer ahora, porque este array ahora es una cosa diferente. Entonces, debo comentar esto. Compilo, corro y bueno, ahí me sale la dirección de memoria. Este funcionó con 1.500.000. Voy a aumentarlo acá y ya tengo el segmentation fault, ¿sí? Entonces, puede cambiar un poco el límite entre el que yo encontré aquí arriba con los arreglos primitivos y el que tengo con mi arreglo de arrays, pero da la misma. Entonces, queremos resolver el problema de que necesitamos de pronto arreglos muy, muy grandes. Y tenemos que entonces aprender a utilizar pues memoria dinámica. La memoria dinámica básicamente se hace de esta forma. Ustedes van a utilizar dos operadores nuevos, que son el operador new y el operador delete. Esos operadores siempre tienen que ir en parejas. No se les puede olvidar a ustedes que cuando pidan algo, new es pedir memoria, tienen que después devolverla, hacer un delete. O de otra manera van a matar su computador. Vamos a hacer ahorita un experimento. Yo lo hago para que ustedes no vayan a correr, digamos, el riesgo que se les trabe y no puedan seguir en la clase. Les voy a mostrar precisamente cómo cuando uno no utiliza los deletes, después de haber utilizado un new, uno puede tener algo que se llama la fuga de memoria. Pues están diciendo, ¿se puede modificar el tamaño del dato? Sí, claro, pero si yo necesito doubles o necesito ints, pues entonces lo que necesito es más bien utilizar más memoria y pasarme a otra forma de hacerlo en vez de cambiar mi dato. Digamos que supongamos que los datos están fijos, los tipos de datos que yo necesito. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es crear un arreglo dinámico. El código se llama new delete, ¿ok? Ese es el que van ustedes a ejecutar. Ese es el que yo tengo aquí al frente, new delete. Y este código, como ustedes pueden ver, miren lo que está haciendo. Vamos a tratar de deducir. Primero estamos leyendo como un tamaño desde la línea de comandos. ¿Listo? Y ahora estamos declarando un puntero que está nulo. Bueno, y ahora lo que estamos haciendo con esto es pedir memoria para ese puntero. Así es la sintaxis. El puntero es de tipo double, entonces yo tengo que pedir memoria de tipo double. Uno escribe new, que es cuando uno está pidiendo la memoria, double, el tipo de dato que está pidiendo, y aquí entre corchetes uno dice cuántas. Pero observen que esta n yo no la conozco cuando estoy compilando, esta n se da en tiempo de ejecución, ¿ok? Entonces se supone que el operador new lo que hace es ir a preguntarle al sistema operativo si puede existir o no esta memoria, y en caso de que esta memoria sí exista, si esté disponible para el usuario, entonces se le retorna ese bloque grandísimo por parte del sistema operativo y se devuelve una memoria, una dirección de memoria en donde arranca. Por eso se le asigna una dirección de memoria a data. De ahí en adelante ustedes pueden utilizar data como quieran, es un arreglo normal, no tiene absolutamente nada de raro. Entonces pueden acceder a data utilizando los corchetes, que ya sabemos que esa es como la interfaz. Es como un arreglo primitivo, simplemente que ahora está en el heap y por lo tanto podemos pedir mucha más memoria. Y siempre al mismo nivel en que yo hice el new, después de haber utilizado mi arreglo, tengo que hacer un delete. Siempre debo hacer eso. Entonces les pido por favor a ustedes que compilen el código newdelete.cpp para que veamos cómo se puede ejecutar. Voy a hacerlo acá, newdelete.cpp. Si lo ejecuto así, pues me va a botar segmentation fault porque él está esperando el tamaño de mi arreglo en la línea de comando. Entonces le voy a decir un tamaño chiquito, 1000. Entonces
Entonces miren que me botó un dato, funcionó. Voy a ponerle más, voy a ponerle 1 millón. Estos son doubles, ¿no? Ahí está. Y miren la clave, le voy a poner 2 millones. Anteriormente esto se moría con los arreglos estáticos y ahora miren lo que pasa. Funciona con los arreglos dinámicos. Entonces, con esto ustedes pueden ver que estamos pidiendo cada vez más y más memoria y esta memoria desde que haya memoria disponible se nos va a asignar y podemos tener arreglos cada vez más grandes. Miren que en este momento yo estoy procesando un arreglo de 5 millones de elementos. Puedo ir más allá. Voy a mirar en este computador cuáles son los límites. Aquí tenemos aproximadamente 8 gigabytes de memoria RAM en este computador de la sala. Entonces voy a pedir muchos más. Tan, 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 tan. Aquí estamos en 10 millones, ¿cierto? Por 8 me da 80 megas. No, eso todavía se puede mucho más. Entonces, si yo hago esto, miren que de todas maneras lo logré hacer y observen que es un número gigantesco. Tenemos 100 millones de datos. ¿Listo? Y funciona. Entonces, esta es una de las primeras ventajas de trabajar en el HIP. Tenemos acceso a mucha más memoria en nuestros computadores que el límite que tiene el stack. ¿Y cuál es la desventaja? Pues que ustedes tienen que manejar la memoria automáticamente. A ustedes les toca hacer esto. No se les puede olvidar hacer esto. Si ustedes no retornan esta memoria, entonces ustedes van a encontrar problemas acá. Van a ver que se les va a jugar la memoria, el programa se les va a trabar en algún momento. Bueno, pues se puede manifestar de muchas maneras. Aquí estoy pidiendo muchísima más memoria de la disponible. A ver si me botan mi segmentation fall en este momento. Miren que se trabó mi computador. En este momento acabo de trabar el computador cuando pido demasiado. No les recomiendo que se pongan. Voy a tratar de entrar por otro lado para matar este programa antes de que lo bloquee del todo. Listo. No alcancé a matarlo, pero miren que de todas maneras, después de un tiempo, él alcanzó a darme toda esa memoria y bueno, se hizo el cálculo que se le está pidiendo que haga ahí. Lo que yo quiero que ustedes vean es que los tamaños a los que ahora tenemos acceso son gigantescos, pues obviamente limitados por la memoria RAM. Y pues hemos resuelto ese problema del tamaño máximo. ¿Listo? ¿Alguien tuvo algún inconveniente o les corrió igual, normal? Aquí preguntan un par de cosas. José Esteban dice, para crear el array de esa manera siempre hay que poner null ptr. Siempre hay que darle un número o un valor, perdón, como inicial. Miren que el código, el computador quedó un poco golpeado, ¿sí ven? Hizo swapping. Déjenme ver un momento. Aquí dice que se utilizó un poquito la swap, 755 megabytes de memoria, de memoria en swap. Eso quiere decir que yo llené toda la memoria RAM y luego se utilizó un pedazo dentro del swap, ¿sí? Eso es lo que está diciendo este código. Y por eso se pone lento el computador, porque se está emulando la memoria RAM en el disco duro. Entonces, digamos que también es para que tengan cuidado, porque ustedes no pueden simplemente pedir y pedir y pedir, porque entonces van a bloquear su computador, porque entonces se va a emular la memoria RAM en el disco duro, que eso es una muy mala idea. Entonces, siempre hay que medir. Yo cuando declaro este arreglo es como decir, cuando yo declaro una variable y le pongo igual a cero. Entonces, es buena costumbre siempre que nuestros punteros valgan null PTR, porque es un puntero nulo, porque en este momento no está apuntando a ningún lado. Normalmente se le ponía un cero, pero ahora está la manera, digamos, de hacerlo para que se distinga propiamente por el compilador. Entonces, sí, siempre hay que poner null PTR porque estás inicializándolo. Y siempre hay que inicializar nuestras variables en un valor apropiado. ¿Listo, José Esteban? Juan Diego dice en la tarea, si no poníamos el delete, compilaba. ¿Por qué? Porque resulta que estamos dentro de la función main. Entonces, como llegas acá y no hay más instrucciones, pues digamos que no hay mucho problema. Ahora, yo no recuerdo, sí, no había mucho problema si no se ponía el delete, porque igual de todas maneras aquí se acaba la función main y la memoria retornada. El problema es cuando tú haces estos new dentro de otra función que llamas varias veces y entonces estás pidiendo memoria sin devolverla. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y ahí se va a ver el efecto de no utilizar el delete. ¿Listo? Juan Diego. Y después del delete también debería colocarse, es una buena costumbre colocar acá, exactamente, sí, de acuerdo.
data igual a null ptr. Es una buena costumbre hacer esto. ¿Por qué? Porque este código es demasiado sencillo, pero es que a veces uno puede, no sé, olvidarse, llamar a una función que libera memoria, lo que sea. Si yo hago esto así, no arreglo. Si yo hago esto dos veces, trato de hacer una liberación de memoria. Observen lo que va a pasar. Si yo hago esto, de tratar de liberar la memoria dos veces. Vengo acá, voy a compilar. Estoy compilando y ahora voy a ejecutar con un valor chiquito. Miren que me sale que se detectó un double free. Precisamente, ¿qué es esto? Estamos haciendo un double free en esta zona. En cambio, si yo hago un delete y luego pongo esto así, o sea, no solo le hago el delete, sino que lo pongo en null pointer. Ah, también muere. Yo tenía entendido que no pasaba nada. Entonces, no. Simplemente dejarlo en null ptr, por si acaso ustedes van a utilizar dos veces ese puntero, pero no para borrar, sino para después asignarle otra memoria. Entonces, sí, es buena costumbre siempre mantenerlo en null ptr. Tiene entendido que esto no pasaba nada, pero bueno. Ah, no, sí, qué burro. Compilé la versión vieja. Perdón. Entonces ahora hago esto, vuelvo a ejecutar y miren que ya no me sale double free. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer double free sobre mis punteros. Como les digo, este código es muy sencillo y ustedes dirán, pero es que ¿cómo voy a hacer un dos veces delete? Sí, es cierto, es un código muy sencillo, pero es que estamos hablando es que cuando uno vaya a la realidad y está haciendo programas que manejen muchos punteros, entonces uno realmente puede cometer esos errores por muchas razones, sin darse cuenta, sin tener intención. Sí, fue sin querer queriendo, básicamente. Entonces, por esas razones que es bueno tener los punteros por defecto en nullptr si no tienen asignada una memoria. Eh, ¿Cómo guarda los archivos tan rápido? Sí, en Emacs es control XS. Lastimosamente Emacs todavía utiliza, ustedes pueden cambiarle el modo, pero todavía utiliza ¿cómo serían? Unos shortcuts que son como muy antiguos. Y entonces acá no es control S, sino control XS. Siempre el teclado es más rápido que hacer clics, ¿no? Entonces que venir hasta acá y decirle guardar, control XS, mírenlo acá, control X, control S, guardar como control X, control W, ¿listo? Pero siempre el teclado es mucho más rápido que eso. Bueno, entonces lo que hemos visto hasta este momento nosotros es que podemos pedir memoria, que esa memoria va en otra zona de la memoria RAM, que es el heap, y que en ese caso tenemos acceso a muchísima más memoria que lo normal. ¿Qué tenemos que utilizar para poder hacer eso? El operator new. El operator new lo que nos está devolviendo a nosotros es si es exitoso un bloque de memoria, la dirección donde inicia un bloque de memoria con el tamaño que nosotros le pedimos. Y siempre que utilicemos new debemos utilizar delete. Bien, también podemos visualizar este código ahí en el Python tutor, este link que ustedes ven acá, yo no sé si yo le doy clic, esto lo abra. Este link que ustedes ven acá aparece pues en la página más bien de web del curso, pero yo lo que voy a hacer es copiar el código. Tengo que hacerle un cambio para que funcione en el Python tutor. ¿Dónde está el navegador? Listo, pero es que en el Python tutor yo no tengo esta interacción, yo no puedo decirle que me lea de la línea estándar, entonces le voy a poner aquí que el dato directamente. Listo, entonces estamos como poniéndole el dato en tiempo de compilación, pero aún así, por el hecho de utilizar new, estamos utilizando memoria dinámica. Te lo voy a dar visualize execution, o sea, así sí funciona porque a veces eso ahí está. Y entonces, bueno, él empieza la ejecución en este punto, le voy a dar next. Observen que en el stack, en este momento aparecen como unas variables en el stack, aquí está el stack y está el heap. Entonces, esas variables como con tamaños fijos o que existen en tiempo de compilación, que ocupan un espacio en tiempo de compilación, pues existen en el stack. Luego, aquí se le dio el valor de 100 a nuestra variable n. Y acá le dijimos a nuestro puntero que iba a valer null. ¿Listo? En este momento ese es el valor interno que tiene nuestro puntero. Ahora yo le voy a pedir memoria. Voy a pedir memoria para estos 100 datos.
Entonces le doy Next y observen que entonces en el heap aparecieron esos 100 datos. Eso fue lo que sucedió ahora. Y nuestro puntero data está apuntando al primer elemento. Entonces por eso es que a través de data podemos manipular este arreglo que está en la memoria RAM. Entonces ya entramos en el for y empezamos a ejecutar las instrucciones del for, como ustedes pueden ver, y vamos llenando nuestro elemento, ¿cierto? Nuestro arreglo con los diferentes valores que van apareciendo ahí. Observen que todos son double, 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 con diferentes valores, pero pues aunque esto aquí se volvió más chiquito y aquí es más grande, realmente en la memoria RAM todos ocupan exactamente el mismo número de bytes. Es un elemento completamente, un arreglo completamente homogéneo. Entonces, esto era para que ustedes vieran, digamos, la diferencia. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Jueguen por favor, por ahora voy a poner a conectar aquí el teclado que se me está descargando. Jueguen por ahora con esos tamaños, por lo menos lo que les pido es que coloquen en este que utiliza memoria dinámica, coloquen el mismo tamaño con el que tenían ustedes antes problemas y van a ver que ya no van a tener problemas. Ya les va a dar esa memoria sin ningún inconveniente. Juan Diego para les pregunta cómo son las direcciones de memoria en el heap. Iguales, números hexadecimales, esos son simplemente la misma cosa, solo que son muchos más números los disponibles, porque tienes tamaños más grandes. En este momento en el chat les acaba de salir un link de algo llamado un Jamboard o Whiteboard, tiene dos nombres aquí en Google. Les pido por favor que entren ahí, tienen permisos de edición, o sea, ustedes pueden escribir. Lo que quiero es que, bueno, voy a escoger aquí al azar un par de personas para que escriban entonces cuáles son las diferencias y las similitudes entre arreglos en el heap, en el stack, cómo uno utiliza un arreglo en el heap, un arreglo en el stack. Entonces, por favor, denle clic y entren ahí. Listo, entonces, por favor, Santiago Pinilla, puedes escribir ahí lo que recuerdas de que es un arreglo estático y en qué parte va y qué ventajas tiene y qué desventajas tiene. Y Carlos Germán Díaz, puedes escribir, por favor, qué es un arreglo dinámico, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene, para ver simplemente de qué te acuerdas. ¿Listo? ¿Me pueden confirmar que me escucharon? Santiago y Carlos. Sí, señor profe. Gracias, Santiago. Listo, Carlos. Muchas gracias. Entonces, adelante, por favor, escriban eso. Y si quieren los demás, más abajito, les pueden ir ayudando también. Ya lo voy a editar yo también acá. Perfecto. Entonces en la parte de la izquierda los estáticos y en la parte de la derecha los dinámicos. Voy a colocar una raya horizontal para que los demás puedan escribir también en la parte de abajo otras cosas que se les ocurran sobre estos tipos de arreglos. Profe, una pregunta. Sí, 8190, o sea, hablando, digamos, formalmente, 8192, que era el valor que le aparecía a la mayoría de las personas cuando, pues, escribíamos el comando que usted nos había dicho, bueno, menos o algo así. ¿Ese era el tamaño de la memoria RAM? ¿O cómo? no, no, no. El tamaño del stack. Ah, el tamaño del Ulim, stack. el stack, ajá. Ulimit menos S es el tamaño del stack. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Este más o menos es constante. Está definido por el kernel. Uno puede cambiarlo, pero uno tiene que ser consciente que eso es limitado. En cambio, el tamaño del heap sí depende del tamaño de la memoria RAM. Entre más RAM tengas, más. Entonces, por favor, ayúdenle a sus compañeros. En la parte pregunta el David que con qué comando se puede ver el tamaño del heap. Yo no creo que, bueno, se puede ver como un tamaño máximo, pero es que eso cambia realmente en tiempo de ejecución, ¿sí? Realmente, digamos que a ti te puede salir ahí que el heap es como coge toda la RAM, réstale el stack, y ese sería en principio el tamaño del heap, pero hay que tener en cuenta pues que el sistema operativo como tal está consumiendo memoria y los programas que tú tengas abiertos también consumen memoria. Entonces, si tú, digamos, tienes un computador con el que tienes abiertas un montón de pestañas, por ejemplo, pues casi no debes tener memoria libre. Entonces, aunque tú puedas pedir un montón de memoria, pues realmente no todo va a estar en la RAM, se va a ir hacia el disco duro y entonces se va a poner súper lento. En principio, incluso con la swap, con esa paginación que puede ocurrir algunas veces, ustedes pueden tener más memoria disponible incluso que su propia memoria RAM, pero eso no quiere decir que sea eficiente. Eso es muy probable también que sea algo supremamente lento.
Entonces, no sé, me parece que ese trabajo es más difícil de responder esa pregunta tuya, ¿listo? Porque como viste, por ejemplo, yo cuando pedí todo ese montonón de memoria, lo que hizo mi computador fue emular, bueno, ese computador en la sala, emular parte de esa memoria que no estaba disponible, que no era memoria RAM, en el disco duro. Entonces, en principio, pues podría ser que si yo tengo una swap gigantesca en el disco duro, entonces el tamaño total de la memoria que yo tengo es mi RAM más el swap. Pero eso mata completamente el desempeño en un programa. ¿Ok? Entonces, pues no es buena idea tratar de hacerlo como tan grandote. Entonces vamos a ver aquí, dice, ventajas fáciles de acceso y declaración de los estáticos. Las ventajas que la memoria limitada no es óptima con esa gran cantidad de datos. En la mayoría de los casos el stack es de 8192 en los estáticos. La memoria pues limitada por el tamaño del stack. Ajá. No toca pedir liberar, sino uno solamente pide, ¿no? La liberación se hace como automáticamente. Se destruye automáticamente cuando termina. Muy bien. El tamaño del arreglo debe ser conocido en tiempo de compilación. Ajá. El compilador conoce el tamaño del arreglo con el momento de compilación, sí. Todo eso tiene que ver con los estáticos, muy bien. Los dinámicos. Nosotros en este momento solamente estamos en una dimensión, ¿no? Entonces los dinámicos, dice, los arreglos dinámicos podemos utilizar más memoria posible en comparación con el arreglo estático. Ajá. Y es variable, muy bien. Mayor probabilidad de cometer errores por fuga de datos, de memoria, sobre todo, fuga de memoria. Ujú. Desventajas si nuestro programa llega a tener errores o falta de optimización, podemos llegar a tener una fuga de datos o fuga de memoria, ¿sí? No necesariamente de optimización, sino que esto es como de corrección de nuestros códigos. Si repasamos el tamaño máximo del heap, proceso pedido se va a parar. Es probable o se va a volver muy lento porque empieza a emular la RAM en el disco duro. Pide memoria en el heap, eso es bueno. Hay que pedir y liberar manualmente. Entonces uno debe ser cuidadoso con eso y es una carga en el programador. Capacidad de dar el tamaño fuera del tiempo de compilación, por ejemplo, como argumentos de consola, esto es una ventaja. Mayor adaptabilidad a las necesidades que tenga con los arrays, sí. Consume la RAM, puede ralentizar el ordenador según la cantidad de bytes pasadas. Sí, cuando ya es muy grande, ¿no? Cuando ya tenemos eso. Cuando uno tiene estructuras tan grandes, uno realmente ya debería estar como manejando otro tipo de estructuras de datos realmente que sean más eficientes en memoria. Si yo tengo un archivo de 30 gigabytes, pues no tiene sentido cargar eso en la memoria RAM completamente. ¿Cuánto ustedes de pronto que juegan en sus computadores, cuánto pesa un juego actualmente cuando ustedes lo descargan de la tienda de Steam o algo así? ¿Cuánto puede pesar un juego? ¿Un gigabyte nomás? ¿500 megabytes? ¿O más que eso? Algunos pesan 20 gigabytes, 60, 100, 80. Entonces, claro, imagínense ustedes, no, me descargo el de 100 gigabytes. Si yo voy a jugar ese juego, eso no se puede cargar, ¿sí o no? Eso no se puede cargar en la memoria RAM. Todo, esos 100 gigabytes, ¿sí o no? Porque se nos va a acabar la memoria RAM completamente. Entonces ya uno tiene que ser eficiente en qué voy a cargar. También pues esos 100 gigabytes tiene que ver con texturas, con música, con un montón de cosas extras. Y cuando yo estoy en una escena particular, pues solamente se carga lo necesario para esa escena, para ese escenario, para ese tipo de momento en el que estoy jugando, porque pues no tiene sentido cargar absolutamente todo. ¿Listo? Eso es ya cuando uno programa, entonces uno programa qué es lo que va a cargar. Uno también, hay unas estructuras de archivos de datos, ya datos científicos que pueden pesar 1 terabyte. Entonces, esos tipos de datos están optimizados para solo cargar chunks o pedazos de ese archivo en la memoria RAM. Uno lo pueda procesar y luego devolverlo. ¿Sí? Entonces, esas estructuras son mucho más avanzadas, son archivos de datos mucho más avanzados, pero pues depende del programador. Ese en particular que les estoy contando es como lo que hace HDF5 o NetCDF y ese tipo, digamos, de sistemas, de tipos de archivo que tienen metadatas sobre los datos y entonces permiten que uno pueda como solamente sacar pedazos que uno necesita. Entonces, bueno, esto es a mí me gusta siempre como mostrarles las ventajas y las desventajas porque uno siempre tiene que saber qué gana y qué pierde con diferentes tipos de situaciones. ¿Está bien? Obviamente, lo que yo recomiendo es que utilicemos dinámicos, así conozcamos el tiempo el tamaño en tiempo de ejecución, porque son más flexibles y pues si yo estoy enfrentándome al problema de que estoy pidiendo demasiado o está muy grande, entonces pues ya ese problema se va a mantener todo el tiempo, ¿no? No, no lo voy a poder resolver realmente.
Bueno, ¿alguna pregunta o duda? Muy bien todo lo que escribieron, ¿correcto? ¿Alguna? ¿Ninguna? Entonces vamos a continuar. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Ustedes por favor me confirman que están viendo otra vez la consola donde estábamos ejecutando las cosas. Sí, profe, sí se mira. Listo. Ay, como que se me trabó la sesión. Amor, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí. Sí, en clase, no te puedo atender ahorita. Listo, ya logré recuperar la sesión. Entonces, por favor, me confirman de nuevo si pueden ver en este momento la pantalla, si son tan amables. Sí se ve. Listo, gracias. Listo. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar, por favor, ustedes no corran este código, ¿sí? Les quiero mostrar un leak. Un leak quiere decir una fuga de memoria. Básicamente este código lo que está haciendo es, tenemos pues nuestro include string, tenemos una función que es la que va a hacer el leaking. Vamos a poner aquí unos tamaños. Entonces el tamaño que yo voy a pedir en un parámetro va a ser de mm, 10 millones. Y voy a repetir esto 1000 veces. Entonces, básicamente tengo aquí un for. Entonces, en cada paso de este for que se repite 1000 veces, voy a llamar a mi función leaking. Le voy a mandar este size como un parámetro. Cada 100 repeticiones de este for, yo voy a imprimir un mensaje. Press enter y dice in.get. Simplemente es para que yo pueda dar enter y hace pausa en ese momento esperando ese enter. Esto es para que no ocurra muy rápido este código, sino que yo lo pueda ir controlando y le pueda ir dando enter y ustedes puedan ir viendo cómo va cambiando el consumo de memoria. Y la función leaking, miren lo que está haciendo. Básicamente tiene declarado un puntero local, pide la memoria, la inicializa con ceros, está utilizando double, pero observen que no tiene, la está utilizando también, estamos utilizando la memoria para hacer algo, pero miren que no está haciendo un delete. Entonces, cada vez que yo llame a esta función, voy a hacer un new double, no sé qué, y no hago un delete. Y cuando me devuelvo, esa memoria que yo pedí, pero que no devolví, queda inutilizada, queda como asociada a mi código, pero yo no lo puedo utilizar porque se perdió ese puntero, porque es un puntero local, y entonces estoy fugando mi memoria. Cada vez que se ejecuta este código, el consumo de memoria va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta pues que se acaba la memoria RAM. Como les digo, por favor, ustedes no vayan a hacerlo. Primero miren cómo lo estoy ejecutando yo acá. Entonces va a ser G++, pero voy a aumentar esto un poquito. Es más, voy a hacer otra cosa para que ustedes... Les quiero ir mostrando abajo el consumo de memoria y arriba pues la ejecución. Entonces en este código ustedes pueden ir viendo acá qué va pasando con la memoria RAM. Esta es la memoria RAM, la que tenemos aquí. Estas son las ejecuciones en los procesos, en los procesadores. Y aquí arriba pues voy a compilar más, ¿cómo es que era que se llamaba? Leak. Y le voy a dar punto slash a punto out. Entonces ahí va, presten la atención. Ahí ya hizo 1000 pasos. Voy a buscar en la parte de abajo, voy a buscar un comando que se llame a.out. Esto aquí está resaltado. Y quiero que observen ustedes aquí el porcentaje de memoria, cómo va cambiando. Aquí dice que es el 1%. A medida que yo le doy enter aquí arriba. Entonces, mire, le doy enter. Miren que el consumo de memoria ya pasó al 2%. ¿Listo? Le doy enter. Miren también cómo la memoria RAM va creciendo en uso. Le doy enter, le doy enter, le doy enter, le doy enter. Miren que en este momento estamos consumiendo 2.07 gigabytes de memoria RAM, no solamente para este código ya va casi en el 10% de la memoria RAM disponible, le doy varias veces Enter. Observen cómo va creciendo, ¿sí ven? Estamos en 18.9 en este momento de la memoria RAM disponible. Y es un código que no hace nada. Lo único malo que está haciendo es no hacer un delete y por lo tanto está fugando la memoria, ¿sí? Entonces si yo le sigo dando Enter a esto, sigue creciendo el consumo de memoria y esto es muy típico de programas que digamos no fueron programados apropiadamente y entonces a medida que uno va
va pasando el tiempo, estos programas simplemente van consumiendo más y más y más y más memoria RAM. Y entonces uno va viendo que ese programa pues tiene problemas y hay varias herramientas que uno puede utilizar para tratar de detectar eso. Uno antes de ya hacer un programa serio, un programa que realmente vaya uno después a utilizar o su tesis o algo así, tiene que utilizar ciertas herramientas para evaluar que ese código pues es correcto. Herramientas como los sanitizers, ya las podemos utilizar nosotros acá, pero también algunos debuggers de memoria como Valgrind y cosas así. Mire que en este momento le he dado hartos enters y ya voy por el más o menos casi el 50% de la memoria RAM utilizada por este código que tenemos nosotros acá. Y es completamente, digamos, inútil. Estamos pidiendo memoria y la estamos descartando sin liberarla. Entonces esto es para que vean los problemas que uno puede tener cuando hace ese tipo de cosas, cuando no es cuidadoso con el delete. ¿Listo? Voy a darle control C para matar el código y ya entonces se libera completamente otra vez la memoria, se devuelve al sistema operativo, o sea, salimos de la función main y todos esos punteros y toda esa memoria asociada a nuestro código pues se muere, se libera, se separa y entonces pues todo vuelve a la normalidad. Pero como ustedes vieron, fue un código que si yo no le hubiera puesto ese enter antes, que me esperara, hubiera acabado completamente la memoria RAM. Entonces ese es el problema, para que ustedes vean, ese es el problema de no ser cuidadoso. Básicamente es como las buenas costumbres. Si yo pido algo, pues debo devolverlo. Entonces, ¿les queda claro los posibles riesgos? ¿Alguna duda? Iremos a ver si los sanitizers nos habrían salvado. Ay, a ver, entonces voy a poner aquí con el sanitizer. Menos f sanitize igual address. Uf, está. Ay, Dios. Cuando se pone así, es supremamente difícil poder trabajar porque lo estuve trabando y entonces repite las teclas. O sea, si de pronto esto le... Creo que puedo hacer algo mejor. Acá, settings, keyboard, y le quito esto. Como que tengo que volver a entrar. A ver. No, todavía sigue con el mismo problema. A ver. No, es imposible así. Voy a pasar por otro lado y les voy a pasar a ustedes. Vamos a ver si ya. Creo que ya lo corregí. Vamos a ver si sí es verdad. Sanitize igual a address. Listo, ahora sí. Sanitize igual leak. ¿Y alguien me recuerda otro sanitizer que ya hemos usado? ¿O que se recomiende? Undefined. Muchas gracias. Entonces yo lo compilo. Voy a correr este código, le doy enter. Y miren que incluso estos sanitizers no se dan cuenta que esto está pasando. ¿Sí ven? Entonces hay que tener cuidado porque no todas las herramientas que uno pues conoce necesariamente van a detectar este tipo de problemas. Aquí no se está detectando que está ocurriendo esto. Entonces les voy a mostrar algo diferente a ustedes. Miren, esto no lo tienen que hacer, por favor. Esta es la herramienta que les nombraba que se llama Valgrind. Entonces yo compilo con símbolos de debugger y voy a hacer lo siguiente. No lo corran, por favor. Yo lo voy a correr. Esto lo que hace es como emular el computador. Y no me dejó correr. Ah, perdón, es que el Valgrind no le gustan los sanitizers. Esos dos pelean. Entonces tengo que quitarle esto. Listo. Y ahora lo ejecuto. Entonces le doy Enter. No le active la memoria. Menos menos tool igual a memcheck. Esta es la forma en que yo podría utilizar sanitizer. Como les digo, perdón, Valgrind, no lo tienen que hacer. Simplemente les estoy mostrando que yo puedo utilizar unas herramientas más avanzadas. Lo voy a matar acá. Y miren que aquí al final él me está diciendo que yo tengo, bueno, que lo mataron en cierto punto. Y él dice que definitivamente hay pérdidas en este momento 80.000 bytes, 80 millones de bytes, perdón, en un bloque.
Y entonces él me puede empezar a indicar a mí en qué líneas ocurren este tipo de problemas. Normalmente las personas que, digamos, hacen códigos más grandes corren sus códigos con Valgrind y al final esto les tiene que salir completamente en ceros, ¿sí? Para que no haya fugas de memoria detectadas. Como les digo, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es simplemente tener cuidado con el delete, pero a veces, incluso así uno sea muy cuidadoso, pues puede cometer en programas muy enredados, puede cometer errores. Y por esa razón, una recomendación es que utilicemos las estructuras modernas de C++. Las estructuras modernas que se encargan como de manejar la memoria por nosotros. Y esa, la más importante, es std vector. Esta es ahora la estructura que vamos a ver nosotros para manejar arreglos y vamos a ver que tiene muchas ventajas, fácil de manejar, ¿sí? Fácil de manejar para nosotros y además se encarga de manejar la memoria RAM por nosotros e incluso pues tiene cosas como que se puede cambiar de tamaño. Obviamente eso no es tan sencillo, pero incluso puede cambiar de tamaño. Entonces, aquí hay un typo. Denme un momento que están aquí timbrando. Qué pena con ustedes. Ya listo. Entonces, como les estaba diciendo, esta estructura moderna les permite a ustedes manejar de forma automática la memoria. Esto del new y el delete lo hace internamente por ustedes. Tiene la misma interfaz que un arreglo normal, simplemente hay que declararlos de una manera como, digamos, especial. Y pues es realmente la estructura que yo les recomiendo que utilicen ustedes, porque además se puede combinar con la librería estándar C++. Hasta este momento nosotros hemos visto casi que solamente C, la estructura común con C, pero no hemos visto la parte de la librería estándar C++ que tiene muchos algoritmos disponibles para que podamos trabajar con arreglos de forma muy eficiente, que incluso pueden ser paralelizados automáticamente. Como ya les había mostrado anteriormente, tenemos una estructura llamada array. Array básicamente es para simular arreglos de tamaño estático y va en el stack. Y estos arrays, pues ustedes pueden utilizarlos de la forma, pues, digamos, normal, sencilla, como si fueran arreglos primitivos. ¿Cuál es la única diferencia? Entonces, ustedes en vez de decir double data de n y llenarlo de ceros, ustedes lo que le van a decir es std array de tipos double, todos van a ser de tipo double, y además van a ser con un tamaño n. Ese tamaño n tiene que ser constante definido al inicio, se tiene que conocer porque los arrays son estáticos. Miren que esta sintaxis nueva que ustedes ven acá, que es con un corchete acá, tiene que ver con esas plantillas, las templates que vimos nosotros anteriormente. Entonces, estos datos, digamos, esta es la única forma de declararlo. Y ahí en adelante ustedes, pues, estos arreglos son más inteligentes. Estos arreglos saben cuánto miden. ¿Se acuerdan que los arreglos primitivos no saben cuánto miden? Y que uno tiene que pasar ese tamaño a las diferentes funciones. Pues resulta que estos arreglos aquí sí saben cuánto miden. Entonces uno le puede preguntar cuánto es tu tamaño, cuánto es el tamaño máximo que podría guardar, que tiene que ver entonces aquí con el stack. Y pues uno simplemente puede utilizarlos de maneras, digamos, normales, como ustedes utilizarían los arreglos. Pero acá les estoy mostrando un for que no habíamos visto anteriormente, y es el foro automático. Este foro automático no nos va a funcionar de manera general con arreglos primitivos, pero sí nos va a funcionar con arreglos como este que tenemos acá. Y este for automático, miren que es un for que no es igual a los for que ustedes habían visto. ¿Se acuerdan que los for que ustedes habían visto normalmente eran para i igual cero mientras se cumpla tal condición y el cambio? Acá lo que le estamos diciendo es a este for, es vaya y saque cada uno de los elementos que están dentro de data, eso es lo que significa esa sintaxis, cada uno de los elementos que están dentro de data, el tipo de datos es automático, yo no lo sé, dedúzcalo usted, compilador, entonces esto no lo necesito, simplemente le pongo automático y ya, en este caso nosotros pues va a ser double, ¿cierto? Cada uno de los elementos, pero esto le permite funcionar, escrito así, le permite funcionar con double, con float o con lo que sea, y cuando yo le pongo este ampersand acá, le estoy diciendo que esto es una referencia. Referencia quiere decir que yo lo puedo cambiar. Si yo no le pongo esto, es una copia. Si yo le pongo esto, es una referencia. Entonces lo puedo cambiar. Así como cuando pasamos parámetros por valor, por referencia. Entonces aquí lo que estoy haciendo es llenarlo con 2 por i a nuestro elemento. Eso, sí, Juan Sebastián, eso es como el forex in list de Python, exactamente. Es un for automático que básicamente recorre cada uno de los elementos sin tener que tener acceso a los índices. ¿Bueno? Aquí, por ejemplo, se está imprimiendo, entonces, tipo de datos automático X en data.
y simplemente lo que hacemos es imprimir X. Yo necesito sacar como los índices en este problema, no necesito los índices, entonces puedo utilizar un for automático y esto funciona sin ningún problema en nuestros arreglos arrays, de tipo array, pero no va a funcionar fácilmente en los arreglos que son primitivos. Aquí va a funcionar si ustedes descomentan esto y lo ponen acá y comentan el de acá, les va a funcionar, pero porque todo está en la función main. Entonces se sabe el tamaño de data. Pero si ustedes mandan este puntero data a una función, ya no les va a funcionar a ustedes estos for automáticos. En cambio, sí les va a funcionar con el array nuevo. Entonces es mucho más útil. Uno puede calcular pues también cosas como el promedio. Otra vez se me está repitiendo en el teclado, pero creo que es un problema del teclado. Ustedes también pueden calcular la media, y como en la media ustedes tampoco necesitan los índices, pues ustedes simplemente lo que pueden hacer es utilizar un for automático para ir recorriendo valor por cada uno de los valores de su for. Entonces esto es una forma como más sencilla de utilizar nuestros arreglos. ¿Listo? Yo no voy a, sí, bueno, sí, compilémoslo, compilémoslo. Se llama, ¿cómo es que se llama? Este código se llama stdarray. Vamos a compilarlo. Más stdarray. Está muy difícil hoy. Ya llega un momento del desespero en el que ya se ríe, ¿no? Y entonces miren que funciona sin ningún problema. Esos foros automáticos nos permiten a nosotros recorrer de una forma más sencilla nuestros arreglos. Juan Diego les pregunta que cómo así que paralelizados. Sí, lo que pasa es que desde el estándar C++17 hay algunos algoritmos, como por ejemplo algoritmos en donde uno puede buscar el máximo, el mínimo, o hacer una reducción, o sea, calcular el promedio, la suma de todos mis datos, y uno los puede paralelizar, uno le puede decir que la ejecución sea paralela, y entonces internamente, eso es mágico para nosotros, internamente C++ va a utilizar la versión paralela de esos algoritmos, y si uno tiene cuatro núcleos, entonces va a utilizar esos cuatro núcleos, ¿sí? Porque todos los programas que hemos hecho nosotros hasta ahora son programas que son seriales. Juan Esteban dice, no entiendo todavía lo de la sintaxis. Entonces, mirémoslo. ¿Quién es esta X? Aquí lo que estamos diciendo es, estoy declarando una nueva variable, auto X, que es cada uno de los valores que están en data. Entonces, en el primer paso de este for, es el primer elemento de data. Eso es lo que vale X. En el segundo paso de este for, es el segundo elemento de data. Entonces, X va cambiando a medida que se va recorriendo nuestro arreglo. Eso es lo que significa X. Entonces, X es como la variable de iteración, pero él se está moviendo a medida que estamos moviéndonos en el for dentro de nuestro arreglo. ¿Listo, José? Y Juan Diego pregunta, ¿sabes que los hace a la vez? Sí, entonces digamos que tengo un arreglo de 1 millón de elementos y tengo cuatro núcleos o cuatro threads que puedo ejecutar. Entonces lo que hace es, si es por ejemplo una suma, lo que hace es coger y partirlo en cuatro pedazos y hacer la suma en los primeros 250.000 y al mismo tiempo en otro thread está calculando la suma de los otros 250.000 y así sucesivamente y entonces se hace en paralelo toda esta iteración automáticamente. ¿Listo? Se hace, es una paralelización a nivel de threads. Eso es, digamos, una de las ventajas de utilizar la interfaz moderna. Estos son los arrays que nosotros... Y entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Profe, con esta estructura uno ya no puede acceder a la dirección de memoria del primer dato del array. Es que ahorita lo había puesto así y tenía la stdout de data y me salió un error. Muy bien, porque data ya no es un puntero sencillito. Data es una estructura, o sea, una estructura. Piénsalo que es como data es ahora una cosa nueva, un objeto nuevo, que no solamente tiene nuestro arreglo internamente, sino que tiene un montón de cosas más. Mira que yo, por ejemplo, le estoy preguntando aquí a data, utilizando el punto, le estoy preguntando cuál es su tamaño. Eso quiere decir que data tiene una función interna que se llama size. Entonces, si ves que no es un arreglo primitivo, data es otra cosa ahora completamente diferente, es un animal completamente diferente. Adentro tiene funciones, adentro tiene un arreglo primitivo de datos donde definitivamente pues va a guardar nuestros datos, pero tiene muchas más cosas. Entonces, por eso ya no te imprime. Y si tú quieres imprimir eso del tamaño, perdón, de la dirección de memoria en donde está ese arreglo interno, entonces tú tendrías que utilizar esa sintaxis que habíamos usado antes, que era algo así
como sería data, dirección de memoria de data de cero. Te toca utilizarla de esta manera, no con el nombre simplemente, sino que te toca utilizarla de esta forma. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Porque cuando tú haces esto, data de cero, le estás diciendo que internamente vaya y utilice el operador de corchetes cuadrados y vaya a la primera dirección de memoria. Entonces, con esto sí puedes acceder hacia el arreglo interno, pero data tiene muchas más cosas. ¿Qué sería max size? Max size es lo máximo que yo podría pedirle en este n a un array de este estilo. Es lo máximo que puedo pedirle. No es lo que yo tenga en este momento, sino que es lo máximo que yo podría pedirle, en caso de que yo quiera saber cuánto es lo máximo que puedo pedirle en ese caso. ¿Listo? Y José Ángel Sierra dice, ZT array es una clase. Exactamente, ZT array es una clase, es una estructura, una clase de C++ que tiene muchas más cosas internamente. Que esas estructuras y esas cosas las vamos a ver un poquitico más adelante, como la otra semana. Entonces miren que yo ahora voy a compilar este código, C++, stdarray, y ejecuto. Y entonces miren que ahí me salió la dirección de memoria, ¿listo? Sí, es que ahí sale una dirección de memoria, eh, pero max size sale igual. Yo pensé que salía con algo más información, pero sí, max size es igual a data size. Pensé que era diferente, pensé que nos decía cuánto era lo máximo que podíamos alocar. Y si ustedes quieren ver más información sobre este tipo de estructuras, pues entonces simplemente van a CPP Reference, que es el que hemos usado nosotros, y le ponen ahí array. Entonces aquí está std array, es el que estamos buscando nosotros. Esta es una estructura plantilla. Entonces mire que es una estructura que tiene adentro sus propias funcionalidades, funciona desde C++11. Y estos son los tipos de datos que tiene esta plantilla. Ese T que ustedes ven ahí, pues es el tipo de dato genérico, porque puede ser un double, un float o lo que sea. Entonces miren que internamente hay muchísimas más cosas que simplemente un arreglo, hay muchísimas más cosas adentro. Tenemos también sobrecargados los operadores, tenemos, digamos, algunas opciones para acceder a los elementos. El operator corchete cuadrado es el que necesitamos nosotros para que la interfaz fuera parecida a los arreglos primitivos. Podemos acceder a los datas. Data es simplemente el acceso directo al array que él tiene, que es la misma forma en la que estamos tratando de acceder ahorita con el operador ampersand. Pero hay otras cosas llamadas iteradores que también están ahí. Nosotros podemos preguntarle si está vacío o qué tamaño tiene. Max size, pues miren lo que dice acá, precisamente retorna el posible máximo número de elementos. Pero sí, como en este caso estos son de tamaño fijo, entonces pues debe ser coincidir. Hay algunas operaciones también internas que uno le puede decir que se llene con cierto valor, ¿sí? O que se intercambie con otro arreglo, por ejemplo. Están sobrecargados todos los elementos, entonces todos los operadores, perdón, lógicos. Entonces uno puede compararlo también con igualdad con otro arreglo, que esto no es sencillo, o sea, toca hacer un for con arreglos primitivos. Uno puede preguntar si es diferente, bueno, ese tipo de cosas. Eh, hacer un swapping con otro arreglo, convertirlo en un arreglo primitivo. Eso hay un montón de cosas por detrás. Y aquí ustedes pues, pueden ver algunos ejemplos de cómo utilizar estos arreglos con la librería estándar de algoritmos, por ejemplo, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí yo estoy declarando un stdarray de tamaño fijo, inicializado en estos valores, 1, 2 y 3. Aquí declaré otro de tamaño fijo también, inicializado pues con los mismos valores también. Y aquí se está declarando un arreglo que guarda cadenas. ¿Listo? Entonces aquí se están guardando cadenas. Entonces uno, por ejemplo, le puede decir a la librería de algoritmos que organice, que ordene nuestros arreglos. Entonces uno le manda en dónde empieza, que esos son los iteradores que vimos arriba, dónde empieza y dónde termina. Y sort, pues hace simplemente el sorting y ya. Entonces no tenemos que implementarlo nosotros, sino utilizar algo que ya está hecho y está aprobado. Podemos copiarlos al revés y bueno, hay varias cosas ahí que uno puede ir haciendo. Esa sintaxis para ustedes debe ser un poco nueva, porque no la hemos utilizado todavía, pero esto es lo que significa utilizar C++ moderno, ¿sí? Que todavía es algo que sirve en cálculo numérico. Uno muchas veces tiene que hacer un sorting, entonces en vez de ponerse uno a implementar el sort de burbuja o algo así, uno puede utilizar directamente estos sortings que también pueden ser ejecutados de forma paralela en algunas ocasiones. Bueno, entonces esto es lo que les da a ustedes el array, pero de nuevo,
¿Alguien recuerda cuál sería la desventaja de std array? Si es que la tiene. Tamaño limitado. Tamaño limitado, ¿cierto? Será como la desventaja que tendríamos nosotros. Déjenme ver si el Python tutor, yo no debería ponerme a hacer esto, pero déjenme ver si el Python tutor permite visualizar algo. No creo. Pero entonces seguimos teniendo esa desventaja del tamaño limitado. Y por esa razón es que vamos a pasar a la estructura más genérica y útil en estos casos para nosotros, que son los vectors. Miren, aquí está. Aquí está, digamos que en el principio tenemos una variable n y en el stack, observen que no está en el heap, sino en el stack también está el data. Y el data, como ya se conoce el tamaño, miren que el data internamente tiene un arreglo internamente, que bueno, se llama melements, esa es la forma interna que lo guarda, y pues ahí tiene todos los datos que están esperando. O sea, miren que de todas maneras nuestro arreglo array está dentro del stack. Entonces, pues realmente no hemos corregido como mucho nosotros al inicio. Aquí salen las salidas de lo que estamos imprimiendo, entonces la dirección de memoria en donde arranca el arreglo. Miren que no está garantizado que quede inicializado absolutamente en nada, ¿no? Ustedes no pueden contar con eso. ¿Qué utilizarían de las que vimos así? De pronto se acuerdan, ¿qué función utilizarían ustedes o cómo inicializarían este arreglo? ¿Qué podríamos? ¿Para que esto funciona? Si no, todo se inicializa en cero. Vamos a mirar. Entonces, next. Y cuando queda aclarado, todos quedaron en cero. ¿Listo? Entonces funciona lo mismo que habíamos dicho anteriormente. ¿Listo? Pero hay otra función que vimos. std, entonces decimos, le podríamos decir a data.fill y le podemos decir -1. ¿Listo? Entonces podríamos hacer esto que tenemos acá. Permítanme un momentico. A ver, a ver. Listo. Entonces podemos utilizar esta función data.fill. Vamos a ver si funciona Python tutor. Y si pasamos por acá, miren que se llena completamente pues, de -1. Entonces también podemos utilizar este tipo de interfaces. La idea es que ustedes puedan hacer esto, o sea, cuando uno utiliza estas estructuras de datos, esto le ahorra código. Y entre menos código escriba yo y más utilice la librería estándar, mejor para mí, porque estos códigos que vienen de la librería estándar son códigos mucho más robustos, que están probados y que me ahorran a mí, digamos, como ruido en mi código fuente. Aquí yo sé que lo estoy llenando de -1 y ya no estoy haciendo una función que se llame fill, que recorre mi arreglo y que no sé qué cosas. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea de utilizar este tipo de estructuras. Bien, ahora pasemos entonces al vector. El vector es el que funciona como el array, pero el vector pide memorias en el heap. ¿Cómo se utiliza un vector? Ustedes lo declaran, std vector double. Miren que ya no le tiene que poner el tamaño, pues porque precisamente los vectores pueden cambiar de tamaño. Ojo con eso, porque no es que pongan ustedes a cambiar y a disminuir y a cambiar, o sea, agrandar, a disminuir, porque eso lo hace ineficiente. Pero la idea es que la memoria la va a pedir en el heap. Uno le puede decir, por ejemplo, que haga una reserva que de pronto voy a utilizar 15 o que haga un resize. Yo le digo directamente, yo necesito guardar solamente 5. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre reserve y resize. Con reserve uno le está diciendo, mire, de pronto a la medida que yo corro este código, voy a utilizar máximo 15 datos en este momento. Pero el tamaño que quiero que usted me exponga como que yo pueda utilizar es de 5 como máximo por ahora. Eso tiene unas ventajas en que uno no tiene que estar haciendo, si digamos ya al final necesito 6 elementos o 7, yo le hago un resize a 6 y un resize a 7 y puedo hacerle un resize hasta 15 y eso no implica que internamente él vaya a tener que cambiar de tamaño, sino que él simplemente va cambiando como el límite máximo. Está bien, eso tiene unas... recuerden que ese proceso de pedir memoria, llenarla, destruir otra memoria y cosas de ese estilo, ese proceso se toma mucho tiempo. Entonces, si nosotros tratamos de evitar hacer esas cosas, este vector se vuelve muy, muy eficiente. Entonces, miren, el data.size es el tamaño que yo tengo actualmente. ¿Esto qué va a retornarnos en este momento? N, que es 5. Ese es el tamaño disponible que tengo actualmente. Pero la capacidad que yo tengo real en este momento, mi capacity es de 15, porque yo le dije que reservara 15. Esto no es obligatorio, ustedes lo pueden hacer o no lo pueden hacer, esto no es obligatorio, pero en este problema, pues esto nos va a imprimir 15. Aunque el tamaño que yo expongo es de 5, yo podría hacerle un resize hasta 15. Y el max size es cuánto podría ser lo máximo que yo puedo utilizar.
La declaración es muy sencilla. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es esto, decirle un data que tiene doubles y hacerle un resize. Eso es lo máximo que ustedes tienen que hacer y no más. De resto lo pueden utilizar exactamente igual que los arrays, ¿sí? Exactamente igual. La interfaz no cambia. Y yo puedo al final añadirle ciertos valores. Y eso es una gran ventaja comparado con datos primitivos. Si ustedes tuvieran un array primitivo de 5 datos y ustedes quisieran añadirle al final, pushback quiere decir poner al final. Si ustedes quisieran añadirle este valor al final, pues van a tener un problema, porque si su arreglo, pues así sea con new, tiene un tamaño de 5, ustedes tendrían que hacer otro new con otro arreglo, copiarle lo viejo a lo nuevo, añadirle este valor al final y descartar con delete el anterior. Esto lo hace automáticamente por ustedes el vector. Todo eso lo hace automáticamente. Y es más, en este caso ni siquiera va a hacer ningún new y ningún delete, porque como hemos reservado 15, pues entonces él simplemente lo que va cambiando cuando le estamos poniendo estos datos acá es el size. Va aumentando el size y va colocando los valores. Entonces vamos a mirar esto cómo se comporta. Voy a tratar de ponerlo voy a compilarlo, primero que todo aquí, para que ustedes vean. Se llama std vector. Y lo ejecuto. Y pues ahí está. Entonces, observen que tenemos el size es 5, pero aquí está como mal escrito. Esto no debería ser size, sino capacity. Capacity fue lo que yo reservé. Voy a volver a compilar, voy a correr. Entonces miren que tenemos que el size es 5 y el capacity lo que podemos guardar serían 15. Hay un max size, tenemos que mirar esto en qué unidades está, pero es gigantesco. Y esto más o menos responde a la pregunta que me hacían anteriormente, que cómo podríamos ver el tamaño del heap. Entonces en el tamaño del heap está relacionado con esto que está acá, ya vamos a mirar la documentación. Bueno, aquí se está imprimiendo el arreglo y se está calculando el promedio, pero entonces esta es como la sintaxis de nuestro vector, que es más sencilla, y el vector, recuerden, es lo que se les recomienda que utilicen ustedes en adelante. Esto es realmente la interfaz que deberíamos utilizar nosotros en adelante. ¿Listo? Mm, vamos a copiar el Python Tutor para ver si podemos ver, para que ustedes confirmen que esto queda guardado en en el heap. A ver, Visualize Execution. Eso pasa algunas veces con el Python Tutor, como pueden ver, se traba, básicamente. Entonces, por esa razón, a veces uno no puede confiar en que siempre funcione. Voy a ponerlo acá y voy a hacer un par de cambios, mientras tanto, en el código, donde le voy a pedir que me imprima esto precisamente otra vez en la parte de abajo. Profe, Señor. esas como funciones de data punto algo no funcionarían si uno definiría el arreglo de la primera forma que vimos, la que está Claro. comentado. O sea, si uno lo hace con arreglos primitivos, eso no existe porque un arreglo primitivo no tiene atributos internos. Entonces, eso no funciona. En cambio, estos arreglos que son estructuras más elaboradas ya funcionan porque ellos saben cuánto miden. Ah, miren, ya por fin funcionó acá. Entonces le vamos a dar Next. Y nos lo está visualizando, ¿no? Apropiadamente. ¿Dónde está data? Viene que aquí está saliendo un vector, pero no, definitivamente no lo puede visualizar. No puede mostrarlos, es demasiado para el Python Tutor. Entonces no lo vamos a utilizar. Volvemos aquí a la consola. Miren que yo ahora estoy imprimiendo aquí al final el size y el capacity, porque quiero que ustedes que vean cuál es el efecto de lo que está sucediendo acá. Voy a compilar, voy a correr, hasta escribirlo, voy a compilar, voy a correr. Entonces miren que como yo le añadí 3 valores más, entonces ahora nuestro size que era 5 ahora es 8. ¿Listo? El capacity sigue siendo 15. Entonces esto es una gran ventaja porque él expone hacia nosotros como un tamaño fijo, pero ese tamaño fijo puede ir cambiando porque él tiene una capacidad más grande. Pero ahora quiero que hagamos un experimento. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a quitarle este reserve
yo no voy a hacer eso. Ustedes lo que siempre tienen que hacer es como declararlo y decirle un resize para tener el tamaño. Miren que yo no le estoy diciendo que se reserve nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Observen una cosa. Cuando yo le haga un resize, él va a quedar con el tamaño 5. ¿Listo? Entonces, él va a utilizar todo esto, tamaño 5, no hay ningún problema. Pero cuando yo haga este data.pushback, en este momento él mide 5 y él tiene que cambiar de tamaño para que le quepa esto, para que mida 6. Entonces va a tener que hacer todo eso que dijimos nosotros antes. Crear un nuevo arreglo de tamaño 6, copiar los datos viejos a ese nuevo arreglo, descartar el arreglo viejo. Luego cuando yo haga este otro pushback, va a pasar lo mismo. Aquí nuestro arreglo es de tamaño 6, ahora es de tamaño 7. Vamos a escribirlo acá como un comentario. Size igual a 6. Ahora size igual a 7, ¿sí? Entonces tendría que volver a hacer exactamente lo mismo, volver a crear un nuevo arreglo de tamaño 7, descartar el anterior, bueno, copiarlo y luego descartar el anterior. Y luego cuando vuelva a hacer este pushback, entonces otra vez tiene que ser lo mismo. Eso quiere decir que será supremamente lento hacer todo esto. Entonces no es verdad. Lo que realmente va a pasar para que esto sea eficiente es lo siguiente. Lo que pasa cuando uno trata de añadirle algo al final y él no tiene tamaño es que se duplica el tamaño de nuestro arreglo. Entonces él hace size igual a 10, porque en ese momento era 5. Entonces él lo duplica, ¿listo? Entonces size queda con 10 y eso quiere decir que ahora size es igual a 10, capacity es igual a 10 y como el capacity es igual a 10, entonces él ya no tiene que hacer aquí ningún resize. Entonces aquí size es igual a 10, perdón, no, la embarré. Aquí size vale 6 y el capacity vale 10, es el que se duplica. Aquí 6 vale 7, el capacity vale 10 todavía. Y no se hacen todos esos new y deletes. Eso es más eficiente que estar haciendo completamente internamente new y delete, new delete, new delete todo el tiempo. Esto es muchísimo más eficiente. Jugar con la capacidad. Y por esa razón es que una cosa es la capacidad que yo tengo, lo que yo reservé, y otra cosa es el tamaño como tal que estoy utilizando en ese momento. Y si llega un momento en que yo sigo añadiendo y llego a mi capacity máxima de 10, él lo vuelve a duplicar a 20. Y siempre lo hace así de esa manera. Y esa es una heurística que es muy eficiente en la mayoría de los casos. Si no la actriz agregamos el datos nuevos, se triplica, entonces se vuelve a duplicar. Siempre se está duplicando. ¿Listo, Juan Diego? Siempre se está duplicando. Entonces pasaremos a 20, luego a 40, luego a 80 y eso lo que hace es disminuir cada vez más esa cantidad de posibles alocaciones que necesitemos. Bien, entonces esto es lo que va a suceder acá. Vamos a mirar si sí es verdad. ¿Sí ven? Entonces miren, size quedó en 8 y la capacity quedó en 10. Se duplicó simplemente. Y de nuevo, le repito, la ventaja de todo esto es que lo hace automáticamente, lo hace por nosotros, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que sufrir con este tipo de cosas. Del new, el delete, el capacity, para nosotros todo esto es como transparente y eso es supremamente útil para el programador. Si ustedes incluso podrían quitarle, podrían decirle pop back. Entonces le están diciendo que quite un elemento y pues eso realmente no va a implicar un new y un delete. Simplemente uno lo que cambia es size y ahora size lo vuelve 7 y entonces es como si hubiera quitado el último elemento. ¿Sí? Entonces es mucho más eficiente hacerlo así. Entonces ahora viene la pregunta, ¿será que con un vector tenemos también fugas de memoria? No sé por qué esto está acá. Sale como la pregunta, ¿será que tenemos fugas de memoria? Entonces vamos a hacer la misma función de antes. Miren que vamos a llamar a una función que se llama link memory. Vamos a llamarla muchas veces, vamos a ir haciendo unas pausas y pues vamos a ver si realmente si hace fugas o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que si hace fugas o no hace fugas? Resulta que esto no va a hacer fugas. No va a hacer fugas, exactamente, Juan Diego. ¿Y por qué no va a hacer fugas? Cuando ustedes crean, cuando ustedes crean un tipo de datos dentro de una función, recuerden que esos tipos de datos desaparecen cuando salen de la función. ¿Qué pasaba con el pointer? El pointer desaparecía el pointer, pero la memoria que se le ha asignado no se borraba. Pero cuando se crea un vector dentro de la función y se sale de la función, el vector se destruye. Y cuando uno tiene estos tipos de datos tienen unas funciones internas llamadas los destructores, y ese destructor lo que hace es precisamente devolver la memoria. Entonces uno no va a tener leak de memoria utilizando ¿qué? Utilizando vectors. Y esa es una gran ventaja. Entonces, si yo utilizo vectors, no voy a estar
con fugas de memoria porque se destruyen automáticamente y cuando ellos se destruyen, llaman al delete automáticamente por nosotros. Entonces, por toda esta razón, es que es recomendable y les recomiendo que ahora en adelante ustedes utilicen vectors, ¿sí? Es lo mejor en este momento, a menos que estén obligados a utilizar arreglos primitivos, entonces lo ideal es que utilicen vectors. Voy a mostrarles acá precisamente, hay muchos más contenedores que pueden utilizar ustedes en C++, están los vectors, que ya los vamos a ver. Hay otras que son listas enlazadas, que son como las listas básicas de Python. Hay conjuntos, hay mapas, que son como diccionarios. Entonces, un diccionario es algo en donde tengo una clave que no tiene que ser enteros, como pasa en los vectors, sino digamos una palabra o una cadena o un número arbitrario y tengo un valor asociado a esa clave. Estos se llaman diccionarios porque precisamente es como un diccionario, ¿cierto? En donde yo busco una palabra y eso tiene asociado un significado. Entonces, eso es lo que hacen los maps y los multimaps, que permiten tener varias claves con diferentes, la misma clave con diferentes significados. Hay muchos más, están también los stacks, los queues. Estas son las típicas cosas que se pueden implementar desde cero en los lenguajes de programación. Cuando quieren aprender a programar un lenguaje, entonces normalmente los cursos implican implementar una lista de punteros, un stack, pero pues estas estructuras ya están acá. Entonces nosotros no vamos a implementar ese tipo de estructuras que ya están hechas, sino que las vamos a usar. Entonces miremos un vector. ¿Qué es lo que hace? Un vector básicamente lo que tiene es, pues es una plantilla también, puede guardar solo floats o solo DAOs o cosas de ese estilo. ¿Qué tiene internamente? Hay varias operaciones asociadas a un vector que nosotros podemos utilizar. Está el swap, está el clear, que con eso uno borra completamente lo que tenía guardado. Están los de reservar, que ya vimos. Vamos a mirarlos aquí más grandes. Hay algunos tipos, uno le puede preguntar también los datos dónde están. Están también los iteradores, esos para poderlo mezclar con la librería estándar. Están los constructores y los destructores, les hablaba. Entonces el destructor es cuando yo salgo de alcance y se va a destruir el elemento. ¿Qué hago? Y entonces el vector lo que hace es liberar memoria. Y por esa razón pues no tenemos las fugas. Y por esa razón es que es útil utilizar los vectors. Tenemos sobrecargados estos operadores. El operador, digamos, de corchete también. Los datos, porque pues tenemos acceso a los datos internos. Los iteradores para los algoritmos. Le podemos preguntar si está vacío, qué tamaño tiene, cuál es el tamaño máximo. Lo voy a mirar aquí porque quiero ver esto qué significa. Si depende del computador o es estándar. Podemos reservar o pedir la capacidad y hay muchas otras cosas. Ustedes le pueden decir, pueden llamar clear para borrar absolutamente todo lo que había ahí, incluso liberar la memoria. Le pueden hacer una inserción al inicio, al final o en la mitad, pero hay que tener cuidado porque eso implica pedir y liberar memoria. Uno puede ponerle cosas al final, como hicimos con el pushback, que eso será como cuando uno lee un archivo, por ejemplo. Entonces podríamos irle poniendo al vector cosas al final, que lo vaya leyendo. Le podemos decir que cambie de tamaño. Entonces, si uno lo puede hacer más grande o más pequeño, un tamaño específico. Y bueno, tiene también deducidas sobrecargadas los diferentes operadores lógicos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos para que ustedes vean, muy parecidos a lo que ya hicimos nosotros. Y pues esta es como la idea de los vectors. Entonces, de ahora en adelante, vamos a utilizar básicamente vectors todo el tiempo. Es la estructura de datos más amigable con lo que nosotros necesitamos hacer. Y lo que vamos a hacer, bueno, aquí quedan unos ejercicios para que ustedes pues jueguen con ellos un poquito. Eso está dentro de la página web del curso. Entonces aquí, por ejemplo, es calcular la norma P de un vector, pero todo utilizando vectors. Entonces aquí se les explica cómo utilizar números aleatorios para llenar ese vector. Entonces la idea es que jueguen con eso y tienen que aquí hacer llenar cómo calcular la norma P. No hay que hacer nada más. Entonces aquí está la solución, pero no se las voy a mostrar porque es un ejercicio que les va a quedar a ustedes después. ¿Listo? Mm, ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? En la siguiente clase lo que vamos a hacer nosotros es pasar a cómo podemos modelar matrices. Entonces, hasta este momento hemos hecho apenas arreglos unidimensionales, ahora vamos a hacer matrices. Entonces, vamos a ver que en la memoria todo se organiza de forma unidimensional, entonces hay que escoger cómo poner una matriz en la memoria unidimensional. Y en adelante vamos a tratar de trabajar siempre con arreglos unidimensionales, así sean bidimensionales. Entonces vamos a ver cómo hacer eso, cómo hacer ese mapeo.
Y finalmente, pues vamos a ver algunos ejercicios con matrices, como de hacer la transpuesta o multiplicación entre matriz, vector y cosas de ese estilo. Bueno, el link, a ver si aquí me aparece. Eso siempre está, siempre eso está escrito allá en el Classroom, ¿no? En donde están las citas, pero lo voy a poner acá. Ok. Este es el link que he estado tratando de actualizar con los ejemplos que vamos haciendo en clase. Y ustedes pueden ir acá a arreglos, y ahí está lo que hemos hecho en clase, con algunos ejemplos. Y aquí está lo de los punteros, y aquí está lo de memoria dinámica que hicimos hoy. Es exactamente el mismo archivo, pero pues más bonito. Y aquí está lo de los arreglos modernos que vimos el día de hoy. Entonces, para que lo anoten, y luego también objetivo, proxpp. Voy a copiarlo ahí. Pregunta Ángel David, ¿Vector facilita hacer matrices irregulares? ¿Te refieres a irregulares como rectangulares? ¿Como de tamaño, diferente número de filas que de columnas? O peor aún, que una columna sea de 5, otra de 7, otra de 1, otra de 8 filas. Sí, tú lo podrías hacer con vectors también. Entonces, sí, o sea, tú podrías tener un vector donde cada elemento sea otro vector. Y esos vectores internamente, pues tienen tamaños diferentes, pero obviamente ahí estás perdiendo ventajas de continuidad en memoria. Pero si ese es lo que necesitas en tu problema, sí, claro, eso se puede hacer. Será un vector de vectores. Listo, entonces con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Les voy a dejar ese ejercicio que les puse ahí. Se los voy a dejar para que lo hagan para el viernes y entonces nos vemos el viernes. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juan Diego. Que estén muy bien y un feliz día. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Igual, profe, chao. Chao, que estén muy bien.